Sobreprecio de insumos médicos llegaría al 1000% en el Hospital de Los Ceibos, según un informe de la Contraloría. La empresa proveedora pertenece a Daniel Salcedo. Otra compañía de Salcedo también fue proveedora de la empresa de agua potable de Quito. Las autoridades esperan un nuevo informe médico para trasladarlo a la cárcel 4 de la capital. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Uno de los argumentos que tiene la Fiscalía para vincular a Daniel Salcedo en la venta de insumos con sobreprecio en el Hospital de Los Ceibos en Guayaquil es el informe de la Contraloría, que determina costos incluso mayores al 1000% de los que se encuentran en el mercado. Francisco Garcés con el tema. Este es el documento que sirvió como punto de partida para descubrir el sobreprecio. Es el acta que el 9 de abril firmó la entonces gerenta del Hospital de Los Ceibos del IES, Susana Mera León, con la que se adjudicó el contrato para la compra de bolsas para embalaje de cadáveres, guantes y mascarillas a la compañía Silverti S.A. por $872,000. El documento también está firmado por Cristina Goya como responsable de compras públicas y Joana Vinuesa, subdirectora administrativa financiera del hospital. La Contraloría revisó ese documento y así empezó la auditoría de la que se desprendió el informe con responsabilidades penales que ya está en manos de la Fiscalía. Para la Contraloría no fue difícil descubrir el sobreprecio. Es que cada una de las fundas para cadáveres se pagó a $148.50, cuando en el mercado cuestan $11.32. Es decir, se pagó $137.18 más por cada funda. Según la Contraloría, de los $594,000 pagados por las fundas, el sobreprecio fue de $548,720, es decir, el 1.311%. Las demás irregularidades detectadas por la Contraloría tienen relación con los procedimientos legales para la compra. Por ejemplo, el hospital solo llamó a Silverti, de propiedad de Daniel Salcedo, y no invitó a ningún otro proveedor. Tampoco el hospital realizó un estudio de mercado para la compra, es decir, nunca compararon precios. Y algo que llamó la atención a los auditores es que el hospital ni siquiera estableció las especificaciones técnicas para la compra. Por ello, la Contraloría determinó responsabilidades penales contra 5 funcionarios del hospital y en contra de Daniel Salcedo, dueño de la proveedora que ofreció los insumos con sobreprecio. La Contraloría General del Estado emitió 2 informes con indicios de responsabilidad penal por sobreprecio en la adquisición de insumos y equipos de seguridad en la empresa metropolitana de agua potable de Quito durante la pandemia. Aquí está involucrada la empresa Silverti de Daniel Salcedo, investigado por el delito de peculado. Paul Romero nos informa. El primer informe está relacionado a la contratación del servicio de desinfección de las instalaciones de la empresa municipal de agua potable y saneamiento de Quito, en donde se detectaron varias irregularidades, entre ellas un perjuicio a la empresa municipal por $409,000 en la adquisición de un químico que existía en stock y con una diferencia no justificada de 269% de sobreprecio. Además, se hallaron inconsistencias en las fechas de suscripción y ejecución de los contratos, emisión de certificados de las actas de entrega-recepción que no corresponden a operaciones reales. Es inaudito que la empresa de agua potable, produciendo hipoclorito de sodio, como era de conocimiento público, adicionalmente haya contratado con precios extraordinarios o sobre el valor de mercado este tipo de productos para el manejo de la emergencia. El segundo informe, con indicios de responsabilidad penal, tiene relación a la compra de equipos de protección para el personal de la empresa de agua potable de Quito con valores superiores al mercado. Mascarillas de $4.76 cada una, monogafas $6.60, trajes de protección a $15. Según la Contraloría, con base a un estudio de mercado, se concluyó que existe una diferencia y perjuicio en el contrato de $73,544. Estos informes de Contraloría claramente demuestran que dentro del municipio de Quito está existiendo un factor común, la corrupción. Un factor común que está regado por todas las empresas.
Se pone cualquier tipo de pretexto, que no se conocía, que no se sabía, que no se tenía la información. Las personas de la confianza del alcalde están dirigiendo las empresas municipales y las secretarías municipales. El contrato total fue por $167,000 y fue adjudicado a la empresa Silverti de Daniel Salcedo, investigado por el delito de peculado como proveedor de los hospitales públicos. También la auditoría señala que las empresas invitadas a presentar sus ofertas están relacionadas comercialmente entre sí a través de sus accionistas. Por este caso fue detenido el gerente de la empresa municipal, Guido Andrade. Y precisamente esta mañana la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía allanó las instalaciones de esta entidad en Quito. La policía indaga un presunto delito de apropiación fraudulenta de dinero por medios electrónicos. Hace una semana se reportó transferencias ilegales por $1.300.000 desde las cuentas de la empresa de agua potable hacia cuentas en Hong Kong y Estados Unidos. Se tomaron algunas evidencias, entre ellas computadores, material digital en los departamentos de tesorería, financiero y contabilidad. Las autoridades esperan un nuevo informe médico que determine que la salud de Daniel Salcedo ha mejorado para poder ejecutar su traslado hasta la cárcel 4 de Quito y que cumpla allí prisión preventiva por el delito de peculado. Diego Cuenca nos informa que la abogada del procesado asegura que colaborará con la justicia para poder revelar la verdad. Hay tensiones entre las autoridades judiciales por el destino de Daniel Salcedo, quien este jueves no pudo ser trasladado a la cárcel 4 de Quito porque su salud se descompensó. Y a eso se suma la amenaza de muerte que motivó a la policía a reforzar la seguridad en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, hasta donde Luz María Pico, abogada de Salcedo, no ha podido ingresar para que el procesado le dé la autorización que asuma su defensa. No puedo ejercer el derecho a la defensa, no puedo ayudarlos a decirles a ustedes cuál es la verdad. ¿Quiénes son los funcionarios del gobierno nacional que están atrás de esto? Porque no me pueden permitir entrar. Por el momento, Daniel Salcedo se ha acogido al silencio, mientras Fiscalía no descarta que se le ofrezca acogerse a la cooperación eficaz para que revele quiénes estarían tras la corrupción en los hospitales públicos y los millonarios contratos. Su abogada dice que ellos colaborarán para conocer la verdad. Pido el auxilio, porque si entro voy a obtener verdades. Y el Ecuador y el mundo que me conoce sabe que no me presto a sainetes, que el Estado ecuatoriano y las autoridades sepan que estoy para colaborar con el país, para colaborar con la justicia. Mientras tanto, el hermetismo continúa, donde está internado Salcedo, pues la policía controla a cada médico que tiene acceso a la habitación en cada turno. Por ejemplo, si un doctor le suministra algún medicamento, ese funcionario es retenido durante 10 minutos para ver si no hay alguna reacción que pueda ser mortal. Por ahora, el traslado de Salcedo depende de un nuevo informe médico que determine que las condiciones de salud del procesado hayan mejorado y que existan las garantías de seguridad para que llegue hasta Quito. El comandante zonal de la policía, Víctor Arauz, asegura que está en su responsabilidad precautelar la vida del procesado hasta que se lo entregue a las autoridades del sistema carcelario. Todos los días hay una valoración del señor Salcedo. Lo que sí es importante determinar que hay una orden del juez para hacerlo trasladado a Quito. Nosotros como policía debemos cumplir esa disposición, pero mientras las condiciones de salud, mientras los médicos no garanticen que eso se lo puede hacer, nosotros debemos esperar. Eso sucede mientras transcurren los 120 días de investigación del presunto delito de peculado, por el cual Salcedo y otras 4 personas están implicadas en las compras de insumos médicos con sobreprecios del Hospital Los Ceibos del Seguro Social de Guayaquil. Además, Fiscalía confirmó que el próximo jueves también enfrentará la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de fraude procesal, junto a su novia Jocelyn Mieles, quienes participaron en un vuelo no autorizado e intentaron fugarse hasta Perú, burlando los controles migratorios.
La Dirección de Aviación Civil está en la lupa por los cuestionamientos por la falta de transparencia en la información sobre el control y la seguridad del espacio aéreo ecuatoriano. El último accidente de una avioneta que intentaba huir con personas vinculadas a casos de corrupción deja en evidencia una vez más que los controles de la DAC son fácilmente burlados. Hernán Higuera nos informa. El accidente aéreo en el que pretendían huir presuntos miembros de una red de corrupción otra vez deja en entredicho la seguridad y el control aéreo. El piloto Franklin Lara es quien despegó de Guayaquil con destino a la isla Puná siguiendo el plan de vuelo. Él sigue desaparecido, pero es quien sabe cómo se cambia de ruta, se aterriza y se decola 2 veces sin que la Dirección de Aviación Civil lo detecte. Es quien sabe cómo cambiar de piloto y recoger pasajeros sin que tampoco en la torre de control y en el monitoreo de radares se den cuenta, como no se dieron cuenta que la avioneta iba a espacio aéreo extranjero. La Dirección de Aviación Civil no tiene respuestas pese a las insistencias telefónicas y escritas. Sus autoridades guardan silencio. El argumento: la Secretaría de Comunicación no les permite dar entrevistas. Para el general Osvaldo Domínguez, excomandante de la FAE, el Ecuador vive una situación grave. La falta de transparencia de este organismo que debería ser técnico, pero actúa políticamente. Sentimos una sensación de que el Ecuador es tierra de nadie, de que entrar y salir aviones en el Ecuador no tienen el control que está establecido. La inseguridad del espacio aéreo tiene como evidencia las más de 20 narcoavionetas siniestradas o abandonadas por los carteles colombianos y mexicanos que tienen cualquier cantidad de pistas clandestinas en el Ecuador. Y no es posible que en este país tengamos más de 4 o 5 mil pistas sin ningún control. La Dirección de Aviación Civil tiene muchas deudas con el país. Nunca, por ejemplo, respondió por qué en el aeropuerto Los Perales en Manabí, bajo su administración, el 3 de diciembre de 2017 se encontró cocaína embodegada junto a una avioneta, dinero y personas que intentaban salir a México. Es administrada por la Dirección de Aviación Civil y que entre los razones suficientes, dice Domínguez, para declarar en emergencia a la Dirección de Aviación Civil e intervenirla para buscar transparencia. Falta control, falta decisión política de ejercer las tareas que deben hacerla. Eso es negligencia. Por lo pronto, las Fuerzas Armadas aseguran que en el control del espacio aéreo, ellos actúan solo cuando existen vuelos no identificados, que lo demás no es su responsabilidad. En el presente caso salió con todas las regulaciones. No obstante, se puede hacer un seguimiento de lo que corresponda dentro de aviación civil, el control, el registro, si cumplió con todas las normas, pero eso no corresponde a la Fuerza Aérea. Otra respuesta que la DAC le debe al país es por qué el director regional de Aviación Civil otorgó el permiso del vuelo de la avioneta Piper accidentada en Tumbes y 48 horas antes del vuelo renunció. El activista y periodista de investigación Fernando Villavicencio afirma que el gobierno pactó con asambleístas de distintas bancadas políticas la entrega de hospitales, empresas eléctricas y otras entidades a cambio de respaldo político. Según Villavicencio, él probará con documentos que dentro del gobierno se conocía de la operación Reparto. Para el periodista de investigación Fernando Villavicencio, lo que se conoce hasta el momento sobre la, digamos, influencia del asambleísta Daniel Mendoza en el sistema sanitario de Manabí no es sino apenas una de las caras siniestras de la siniestra moneda. El otro bando está vinculado a los actores principales del gobierno, ¿sí? Y vamos a presentar los nombres de decenas de asambleístas y cómo, si no les gusta el término reparto, cómo se pactó entonces la aprobación de algunas leyes. Villavicencio asegura que no será en más de 48 horas que presentará todos los nombres y las pruebas que sustentan esas vinculaciones, que a la hora del reparto, dice, como casi nunca en la asamblea, por poco y hay unanimidad. Están casi todos. Voy a poner solo un ejemplo. Uno de los gerentes de CENEL en Manabí es el hijo de una asambleísta oficialista de la provincia de Santa Elena. Pero no solo eso, según Villavicencio, en el reparto tuvo también que ver la postura política de los legisladores dentro de procesos de fiscalización a altos funcionarios del Estado, por ejemplo, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Por ejemplo, el señor Mendoza delegó, no asistió a la asamblea, fue su alterna la señora Colamarco. Y yo le pregunto, ¿quién es el gerente del hospital de Chone? El señor hermano de la asambleísta alterna que liberó de responsabilidad a la señora Diana Atamaín. Villavicencio apunta que el presidente de la República debe haber estado enterado de todo esto, pero hay un espacio en el gobierno donde sí no tiene duda alguna. Podemos contar esta historia del gran reparto. CNL, minería, petróleo, todo está repartido. Es decir, hay demasiada evidencia que confirma que al menos el círculo de poder de la Mesa Chica no solo conocía, sino fue el que actuó para estos pactos políticos. Y que el reloj corre en contra, que ya se viene el anuncio, que están amenazando periodistas, contó también que con más ganas entonces todo se publica. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó conocer de influencias de legisladores en la gestión de hospitales, pero no dio nombres. En la asamblea piden que se señale a los involucrados para iniciar las acciones de autodepuración. Patricio Díaz nos cuenta que sin nombres los asambleístas no le ven futuro a una acción interna. Fue en la comparecencia de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Tengo conocimiento de que hay influencias por parte de asambleístas para la dirección, para la gestión hospitalaria. Y esto generó reacciones entre los legisladores. Quieren saber quiénes son los involucrados en el manejo de hospitales. Es grave y preocupante y no hay otro camino que exigir la entrega de los nombres y además la presentación de la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que es el órgano competente. Apliquen la ley y que lleven a la cárcel a todos los que han participado en este reparto. Pero en el legislativo dicen que una investigación interna precisamente depende de que se den los nombres. Sin eso no tienen muchas opciones, dicen. Conforme lo establece la Ley Orgánica de la Organización Legislativa, debe haber una denuncia juramentada, debe haber la constitución de una comisión de investigación para aprobar lo que la ley determina, el tráfico de influencia. Sin embargo, por ahí surge algo: insistir con las autoridades para hacer control político. Control político sobre las denuncias que existan en relación al tema de reparto de hospitales y otras instituciones públicas. Hay que investigar a las exministras de Salud, Andramuño y Espinosa, que manejaban pues toda la red pública de salud de la cual forma parte el Hospital de Pedernales, el señor Paul Granda, que manejaba el IES. Pero este no sería el primer caso de asambleístas investigados. En el actual periodo hay 18 legisladores a quienes indaga la Fiscalía sobre presunto cobro de diezmos, tráfico de influencias e incremento injustificado de patrimonio. Muchos de ellos corresponden a denuncias desde 2018. En cuanto a los hospitales, por ahora el centro de la investigación está en Daniel Mendoza, aunque podría ampliarse a otros asambleístas según la propia información de Fiscalía. Vamos a la pausa y al regresar, la ceniza del Sangay cubre Riobamba, Latacunga y afecta a otras comunidades de Chimborazo. Les contaremos qué dice el Instituto Geofísico sobre la actividad del volcán. También indignación en Chimborazo por el asesinato de una niña de 8 años. La menor apareció ahorcada a pocos metros de su casa. Seguimos informando, continúa la actividad eruptiva del volcán Sangay. El Instituto Geofísico informó que en las últimas horas se observa un incremento de la actividad con una tendencia alta, ascendente y una mayor emisión de gas, polvo volcánico y lava. Una de las ciudades más afectadas por este fenómeno es Latacunga. Como se muestra en las imágenes, se observa una capa de ceniza que cubre a la ciudad.
Mientras tanto, el cantón Riobamba también registró caída de ceniza esta madrugada. El polvo volcánico del Sangay se evidenció en aceras, vehículos y calles de la ciudad. Las parroquias rurales registran mayor afectación en sus cultivos y pastizales para el ganado. Tras el incremento en el proceso eruptivo del volcán Sangay, se registra caída de ceniza en las parroquias rurales de Pungalá, Licto, Flores, Punín y San Luis del cantón Riobamba. Esta mañana los vehículos amanecieron cubiertos del polvo volcánico. En un recorrido por las comunidades rurales del cantón, se evidenció ceniza en los cultivos y pastizales. Efraín Ayaica, presidente de la parroquia Pungalá, se refirió sobre las primeras afectaciones. Pungalá es ganadera y tenemos sobre 25.000 litros de leche diario y estamos un poco preocupados por el tema de los que pueden enfermarse los animales por el tema de pastos. En la parroquia de Punín y San Luis, productores de tomate, cebolla, pimiento y otras hortalizas también sufrieron afectación por la caída del polvo volcánico. Mario Yumisaca, desde tempranas horas, inició la limpieza de los invernaderos para proteger su producción. Ahorita va a cubrir todo con el plástico para el tomate y lo que es esto, que seguir fumigando para la cebolla. Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería recorren 7 cantones de Chimborazo donde se registró este fenómeno. Álvaro Deli, director distrital del MAC, indicó que se priorizará el tema de salud de los ganados. De todo lo que corresponde al tema de salud animal, que claro que aquí por efecto de la propia actividad de comer el animal se producen serios problemas de gastrointestinales, problemas respiratorios en el animal. Entonces eso es lo que queremos evitar, de que no haya muertes del animal. En el cantón Alausí se normalizaron las actividades luego de una fuerte caída de ceniza que se registró el pasado martes y miércoles. En las últimas horas también se registró este fenómeno en la ciudad de Riobamba. Más adelante en Televistazo, el cuerpo de una niña de 8 años apareció cerca de la casa de sus abuelos. La policía investiga el caso, pues según los médicos tiene signos de asfixia. Además, violento robo en el centro de Guayaquil. Delincuentes amenazaron con disparos a una de sus víctimas por no dejarse robar. Seguimos informando, el cuerpo de una niña de 8 años fue hallado en el cantón Alausí. Las autoridades realizan las investigaciones para dar con el paradero del presunto asesino. Con imágenes de Ángel Pilatuña, les tenemos un informe. A 150 metros de la casa de sus abuelos, en la comunidad de Cochapamba, en Alausí, fue hallada sin vida una niña de 8 años, la noche del pasado miércoles. Fue su madre quien comunicó la noticia a la profesora de la menor. Sí, me dijo, señorita, me la mataron, ayúdeme, señorita, eso es lo único que yo sé. La niña se conectaba todos los días a sus clases de manera virtual. Por eso su maestra no entiende cómo pudo suceder el crimen. No ha habido queja, pero siempre ha estado la mamá pendiente de ellos. Yo no sé a qué momento se lo escapó. Yo dije, tal vez se cayó, no sé, no sabía nada yo. El médico legista determinó que la niña murió debido a una asfixia por sofocación y descartó un acto de violación. Los agentes de la Unidad de Muertes Violentas realizan las investigaciones para encontrar al autor del crimen. Y se constató efectivamente de que se trataba de una niña de 8 años de edad. Al examen físico se pudo constatar la presencia de un surco de estrangulación que sería la causa de muerte. Ahora sus familiares, vecinos y amigos exigen justicia para que este hecho no quede en la impunidad. Aunque el robo a personas ha disminuido en Guayaquil, Durán y San Borondón, según cifras de la policía, cámaras de seguridad captan a delincuentes armados cometiendo un violento asalto. Son 3 sujetos que se movilizan en un carro y que al parecer han cometido algunos atracos en un sector comercial de la urbe. Hubo disparos, gritos y amenazas. Y todo para robarse 2 teléfonos en 1 minuto. Este violento asalto se registró en las calles Ayacucho y Alfredo Valenzuela en el suroeste de Guayaquil. A las 6:25 de la mañana, un vehículo negro se estacionó en la esquina. Luego se bajaron 2 sujetos armados y amedrentaron a una pareja que caminaba por el sector. La mujer, al darse cuenta de que se trataba de un robo, reacciona y corre hasta la otra esquina y es perseguida por el antisocial.
Al no lograr su objetivo, regresa al vehículo. Su cómplice, que ya le había robado al acompañante de la chica, avanza hasta donde ella y dispara al aire. Ella lanza el celular al piso debajo del carro, pero el sujeto igual se lo lleva. Los familiares de la víctima creen que ya tenían chequeados sus movimientos. Porque parece que habrán venido siguiendo y saben que vivimos aquí. Y esperan que con el número de placas del automotor logren capturarlos. Los dueños de locales comerciales y los habitantes mencionan que los delincuentes rondan este sector en vehículos, andan armados y roban muy temprano en la mañana. Se mueve bastante el comercio aquí, la gente se anda con plata o los vienen siguiendo del banco. Aseguran que la policía hace las rondas y patrulla a toda hora, pero eso no es suficiente porque al parecer los delincuentes ya tienen bien estudiado este sector comercial de Guayaquil. Seguimos con más información nacional. La próxima semana se reactiva la jornada presencial de los trabajadores del sector público en la capital. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia. Andrea Báez recorrió varias instituciones, las cuales se están preparando con protocolos y que tendrán cambios en sus horarios. Elizabeth es uno de los 140.000 empleados del sector público en Quito que se prepara para regresar a trabajar de forma presencial a partir de este lunes 15 de junio. A nosotros nos han capacitado para la atención al usuario y las normas de manejo del público con todas las seguridades correspondientes. En las instituciones públicas ya se preparan los protocolos y se realizan capacitaciones de los empleados para retomar las actividades. Para el efecto solo podrá trabajar el 50% del personal. Vamos a tener 5 asesores, pero vamos a atender en servicios que realmente requiera presencia del cliente, como son entrega de documentos. Todo lo que es desbloqueo de claves, información, se lo está manejando a través de la página. En la mayoría de instituciones se priorizarán los trámites en línea y si es necesario acercarse al lugar, lo deberá hacer bajo previa cita. Ustedes pueden ver, ese 50% ya está definido en las bancas. Y a la ciudadanía, para que evite hacer filas, evite aglomeraciones, el mensaje es que utilice los servicios en línea y lo que se va a dar prioridad es a cita previa. Debido a la reducción de la jornada laboral en algunas instituciones públicas cambiaron los horarios. Por ejemplo, aquí, en la matriz del BIES, la atención al cliente será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En otras instituciones como el Servicio de Rentas Internas y la Cancillería, el horario será de 8 a 2 de la tarde. En la plataforma documental de desarrollo social funcionan 10 entidades. Se trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde en 2 turnos. Tenemos el control en el acceso principal, de tal manera que pueden ingresar cada 10 personas. En todas las instituciones se exigirá como requisito básico el uso de mascarilla para el ingreso de cada ciudadano. La recaudación tributaria cayó en un 16% en los primeros 5 meses de este año con relación al 2019, un impacto que se ve en la economía de las ciudades. Pero muchos tratan de resistir, como restaurantes y cafeterías, por ejemplo en Guayaquil. En medio de la pandemia, un centenar de estos negocios lograron unirse para evitar cerrar, como nos cuenta Carolina Mela. Después de 2 meses, se volvió a preparar café en esta pequeña cafetería del norte de Guayaquil. Antes del COVID, aquí atendían 5 personas. Ahora hay 2. Varios fueron los ajustes que se tuvieron que hacer para no cerrar. Empezaron a escasear muchas cosas, entonces eso fue una limitante importante. Con el cambio de semáforo y las disposiciones de los COEs, reabrir tampoco fue sencillo. Al comienzo hablaron del tema de la toma de temperatura a los clientes. Era algo obligatorio, después dijeron que no. Igual son inversiones que quizás para cadenas grandes no son tan importantes, pero para negocios pequeños como este sí cuentan. Por esto pasaron todos los negocios que empezaron a abrir de nuevo. Cuenta Francesca Ferrero, quien en medio de la pandemia mundial logró que casi un centenar de restaurantes y cafeterías se unieran para ayudarse mutuamente a no cerrar. Lo que queríamos hacer es que por lo menos en mi sector de restaurantes, de alguna manera contener un poco, ¿no? Si una marca tenía 5 sucursales,
está trabajando con una, significa de que es imposible sostener los empleos sin ayuda, ¿no? En un estudio realizado por el Centro de Negocios de la Espol sobre el impacto económico del COVID-19 en restaurantes y cafeterías del Guayas, el 20% de los encuestados respondieron que creen poco probable sostener sus operaciones. El 61% ha tenido que despedir personal para mantenerse a flote. Un cambio significativo ha sido la incorporación de servicios digitales y a domicilio. Antes, solo el 20% lo ofrecía. Ahora es el 80% de los restaurantes y cafeterías. Pero todo esto también ha tenido un impacto en la macroeconomía, específicamente en la recaudación de impuestos. A nivel nacional, durante los primeros 5 meses hemos tenido una recaudación de 5.561 millones, que en comparación al año 2019 hemos tenido una caída. Resistir se torna difícil para los negocios. Todavía no se puede evaluar cuántos finalmente cerrarán sus puertas, pero en las ciudades ya se pueden ver las consecuencias de la pandemia y del encierro. A propósito de la información presentada ayer en la que indicamos que en el hospital Roberto Gilbert Elizalde de Guayaquil se atendieron 23 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, dicha Casa de Salud aclara que no se trata del mal de Kawasaki, pese a que los síntomas son similares. La Casa de Salud indicó además que todos estos pacientes se han recuperado satisfactoriamente, ya han sido dados de alta y que actualmente no se registran nuevos casos de ambas enfermedades. Hoy hemos invitado al exministro de Salud, Luis Sarracín, médico pediatra y miembro del Comité Especial de Emergencia por el Coronavirus de Guayaquil. Gracias y bienvenido, doctor Sarracín. Estamos tomando medidas acertadas ante los más de 120 casos registrados de niños con el síndrome de Kawasaki. ¿Qué debemos saber de esta enfermedad relacionada con el coronavirus? Buenas tardes, Tania. En primer lugar, yo debo aclarar que hay algún error conceptual en el sentido de que se está denominando a lo que están presentando los niños como síndrome o enfermedad de Kawasaki y no lo es. Lo que sucede es que la enfermedad de Kawasaki causada por otro tipo de virus provoca una endotelitis aguda, o sea, la inflamación de la capa interna de los vasos sanguíneos. Y el COVID-19, el coronavirus, también tiene afinidad. Sería bueno que entendamos bien esto. El síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID-19, le están diciendo en el exterior síndrome de Kawasaki. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, ese es un error conceptual. Lo que sucede es que al provocar una endotelitis aguda, provoca enrojecimiento de la conjuntiva ocular sin sus labios, alteraciones de la mucosa bucal, alteraciones de la lengua, presencia de un ganglio cervical, la presencia de enrojecimiento de palma de las manos y plantas de los pies, a veces manifestaciones digestivas, dolor abdominal, vómito o diarrea. ¿No tiene nada que ver con el COVID-19? Tienen que ver todas estas manifestaciones con el COVID-19, son manifestaciones de alteración vascular producidas por el COVID-19 muy parecidas a las que se dan en el síndrome de Kawasaki, sin ser síndrome de Kawasaki. Este síndrome, el que usted ha hablado y que según lo que nos explica no se puede llamar Kawasaki, ¿puede ser mortal? Sí, porque como es una endotelitis, en la segunda semana puede haber, al no controlarse a tiempo, puede haber una inflamación de los vasos coronarios, puede haber manifestaciones de impacto vascular severo, choque de carácter hipovolémico o séptico y puede provocar la muerte en un niño. En el COVID-19 no existe vacuna. Para este síndrome, que no es Kawasaki, ¿existe una cura? Sí, el tratamiento, el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento debe implantarse inmediatamente, y lo que se usa en el síndrome de Kawasaki fundamentalmente es la aplicación de inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina.
Como exministro de Salud, usted integra el Comité Especial de Emergencia por el Coronavirus de Guayaquil y uno de sus logros fue traer al país miles de dosis de hidroxicloroquina, considerada oro en polvo en los primeros días de la pandemia. Sin embargo, hoy asaltan muchas dudas de su eficacia y de los efectos negativos de la hidroxicloroquina aplicada. ¿Qué piensa al respecto? Voy a decirle una gran verdad. En primer lugar, usted sabe que hay en el medio una guerra entre Trump, que dijo que la cloroquina es buena, y luego se peleó con la Organización Mundial de la Salud. El director de la organización, posiblemente para ripostar, dice que la cloroquina no es buena. Se ha hecho un estudio publicado en una revista importante, el Lancet, y después los doctores se retractaron de lo que dijeron, porque a lo mejor su conciencia les acusó de haber dicho cosas sin ninguna consistencia, y hay la presencia de la industria farmacéutica que quiere sacar productos de gran costo para tener grandes utilidades y desplazar a la hidroxicloroquina, que ha probado entre nosotros que es perfectamente eficaz y suficiente. La prueba es que el 6 de abril había 460 muertos, el 8 de abril 450, el 10 de mayo hubo 0 fallecimientos en el Guayas, en Guayaquil, y de ahí nos hemos mantenido prácticamente en 0. Pero nosotros mantenemos un control con hidroxicloroquina y acitromicina que ha funcionado exactamente bien, y hay cerca de 100 estudios en la literatura mundial que aprueban su uso. Gracias, doctor Sarracín. El doctor Luis Sarracín, exministro de Salud. Gracias, amigos, por acompañarnos. Habrá más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. Hasta entonces, sigan en la sintonía de Ecuavisa.